Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo de paz y bien a todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor me los siga iluminando, llenando de su gracia. Bendito y alabado sea el Señor por este precioso día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento de poder compartir tu santa palabra. Llénanos de ti, Papito Dios, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón, porque realmente a veces queremos comportarnos muy bien, pero no estamos haciéndolo bien. Creemos que estamos muy correctos frente a tu palabra, en tu mensaje, pero no lo hacemos correctamente. Por eso, danos esa palabra viva hoy para que cada día nos acerquemos más a tu presencia viva. Porque no solamente es escuchar tu palabra, ni solamente leer tu palabra, Padre, sino ponerla por obra. Porque ¿qué sacamos con estudiar tu palabra si nuestro comportamiento va diferente a lo que nosotros hacemos? Por eso, danos no solamente esa convicción de pecado, sino también que podamos nosotros actuar de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Te alabo y te bendigo por siempre. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos nuevamente al Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice lo siguiente: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolverá 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué palabra tan preciosa también, porque nos está dando un relato muy hermoso de algo que Jesús hace en nuestras vidas. Miremos elementos tan importantes como la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó se reconocía como una ciudad de pecado, una ciudad donde desafortunadamente no estaba la presencia de Dios. Y curiosamente allí vivía Zaqueo. Zaqueo, un hombre que por lo que dicen de la estatura que él tenía, eso quiere decir dentro de los que vivían allí era bastante pecador, o sea, porque se veía más bajito que los demás, o sea, los otros estaban un poquitico mejor supuestamente dentro del pecado. Él era muy reconocido dentro de ello, o sea, mira que empezaron a criticar a Jesús porque se quedaba en la casa de él. O sea, él fue reconocido delante de muchos como ese hombre que hacía lo malo, ¿sí? Y fue bien interesante porque Zaqueo determina querer ver a Jesús. Él se determina tanto que él se sube a un árbol para poderlo ver. O sea, él se logra proyectar de conocer por dónde Jesús iba a pasar. Entonces él se proyecta, se adelanta y se sube a un árbol. ¿Y esto qué nos está diciendo? Es muy factible que en nuestra vida nos hayamos sentido bien pecadores. Es posible que la gente nos reconozca
de verdad, por el pecado que hemos tenido y hemos sido muy, o sea, tenemos por decirlo así esa fama por causa del pecado nuestro. Pero Jesús tiene la autoridad para poder caminar entre los pecadores en el pecado. Tiene la autoridad para rescatar al que Él quiera, ¿sí? Pero el que Él quiere es aquella persona que se determina cosas importantes. Miremos a este hombre, un hombre muy pecador, muy reconocido dentro del pecado, pero él quiso ver a Jesús y no se conformó con solamente querer verlo, ¿sí? Hay personas que solamente se conforman con querer verlo, entonces van a una procesión, van a una iglesia, van a una peregrinación, van a un retiro y ya. No. Este hombre quiso llamar la atención de Jesús realmente. Quiso llamar la atención de Jesús. Y por eso se determinó a hacer lo que fuera para hacerlo. Para ver a ese Jesús. Y resulta que él, la única forma como uno puede llamar la atención al Señor es realmente determinándose a hacer cosas importantes desde la oración, desde la renuncia a muchas cosas. Él renunció a una comodidad de solamente mirar así como por encima si es que podía, pero él era muy bajo. Renunció a la comodidad de llamarse el hombre rico y entonces se subió a un árbol. O sea, imagínense, le importó muy poquito lo que la gente fuera a decir si él se subía a ese árbol. Dirían, uy, ese hombre tan mequito, porque imagínense encaramarse ese árbol para tratar de mirar a este señor, ¿qué pasa? No, a Zaqueo no le importó absolutamente nada de eso, porque él se había determinado querer conocer a Jesús. Y esa determinación hizo que Jesús cuando pasó lo viera, porque Jesús lee el corazón de las personas. Esa determinación hizo que Jesús en ese mismo día entrara en la casa del Señor, o sea, entrara de Zaqueo, entrara en su corazón, y así fue. Ese mismo día Jesús entró en su corazón, y la particularidad de una persona que se determina realmente conocer a Jesús es el cambio. Él se determinó un cambio. Él hizo un propósito de enmienda. Zaqueo demostró que estaba interesado en cambiar su forma de vida. Tal es así que, a pesar de que le criticaron a Jesús por estar en el corazón de este hombre en su casa, él no le importó, porque él dijo, no, es que yo voy a retribuir frente al daño, voy a restituir frente al daño que hice a las personas. O sea, tuvo un propósito de enmienda. O sea, el Señor sabe en nuestro corazón, o sea, Él nos conoce a nosotros. Y el conocernos a nosotros significa Él conoce nuestro corazón. Él sabe realmente cuál es nuestra disposición de cambio. Y precisamente tener conocimiento de esa disposición de cambio hace que el Señor realmente busque esos corazones, porque al finalizar habla de que el Señor estaba buscando. Sí, el Señor busca entre todos los que estamos en la tierra, busca a aquellos que en la realidad tenemos un propósito de enmienda, buscan los que en realidad queremos hacer un cambio verdadero en el corazón. Por eso hay personas que pueden orar y orar y orar y orar y seguir orando y bueno, y lo que sea, pero en sus vidas no hay cambios, en sus vidas no hay transformaciones, porque solamente están en la actitud de pedir demasiado, pero no en la actitud de querer restaurar, de querer cambiar. El Señor quiere cambios y el Señor sabe quiénes son los suyos, porque Él puede leer el corazón. Zaqueo lo demostró cuando él no se conformó. Cuando no se quedó allí parado a ver si podía verlo entre los hombros de las personas. No. Zaqueo lo demostró porque a través de su oración logró subir más alto.
llamarle la atención al Señor de mirar, o sea, de que lo viera allí arriba, o sea, no se quedó quieto, se levantó. Y el Señor vio que realmente estaba dispuesto a hacer lo que Él le dijera. Realmente nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice, lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Muchas veces no estamos dispuestos, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos seguir en nuestro confort. Y el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, si realmente en todo el tiempo que tú has venido orando no has encontrado cambios reales en tu vida, es porque en tu corazón no ha habido un propósito de enmienda. El Señor no mira el corazón de cuántas obras de caridad hagas, no. El Señor mira cuánto de tu corazón realmente está queriendo ser transformado, cambiado, restaurado, realmente mostrarte como el Hijo de Dios, realmente mostrarte como esa persona que de verdad quiere seguir los principios y la voluntad de Dios. Nuestro Señor conoce nuestros corazones. Por eso es que es tan importante para nosotros la fe y la fe de querer obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, de querer hacer lo que Dios quiere, su santa y su perfecta voluntad. ¿Tú qué piensas? Fíjate que me llama la atención, ¿no? La estatura de los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo era más o menos de unos 60, más o menos. No medían unos 70. Mi Señor Jesucristo era de unos 80. ¿Por qué? Por el manto de Turín. Pero generalmente eran de unos 60. Y si dice que era más pequeño de unos 60, ponte a pensar, era más bajito. Y curiosamente, hace un tiempito estábamos en un centro comercial con mi esposa y mi hija. Y allí había bastante gente. Y empezó a sonar música, pues a mí me gusta mucho la música salsa. Bueno, en Colombia por sí siempre se escucha mucha música salsa y cumbia, ¿no? Y vallenato. Y bolero. Y reggaetón. Y reggaetón. No, de todas las No, pero de todas músicas. formas, la salsa, ustedes como saben, es muy de aquí de Colombia también. Pero entonces estaban colocando, invitaron a ese centro comercial a una orquesta que a mí me gusta. Y estaba sonando. ¡Ay! Cuando empezó a sonar, dije a Yani, le dije a mi hija, ¡ay, mi amor, esa música, escúchala! Es la orquesta que a mí me gusta. Dijo, sí, papi, es la orquesta. Y dije, ¡ay, yo quiero ir a verla! Casi no encontramos espacio. Sí, mientras fueron mi esposa y yo estuve buscando un espacio para poder verlos, pero no podía porque había bastante gente. Y qué curioso, ¿no? Era como el deseo hasta que por fin encontré un espacito y luego se fueron los que están a nuestro lado y como que tratamos de encontrar allí el espacio para poder verlos, a pesar de que habían pantallas gigantes. Pero una cosa es escuchar, otra cosa es ver en pantalla y otra cosa es ver directamente. Porque se tiene un contexto diferente a lo que se muestra en pantalla, a lo que se escucha. Es igual, por ejemplo, tú en este momento puedes que nos estés viendo. Pero te aseguro que es muy diferente que nos veas así en pantalla a que cuando tengamos un contacto directo. Imagínense nuestro Señor Jesucristo en ese contacto directo con Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo lo quería ver si siempre lo escuchó? Porque él lo escuchaba. Pero fíjense lo importante de ver. Lo importante de ver. Hablábamos en estos días precisamente de Bartimeo, que él lo vio. Abrir nuestros ojos espirituales para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Tener esa relación personal. Así estemos lejos, pero el poder verlos a ellos es mucho más diciente. O sea, nos hicimos en como un segundo piso y allá desde allí lo veíamos, pero si estuviéramos más cerca a la tarima, seguro que sería mucho más, no sé, como más impactante tal vez. ¿Se imaginan ustedes a nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos esa posibilidad de verlo? Ahora nuestro Señor Jesucristo dice algo muy lindo cuando habla en Juan capítulo 17 y dice que bendecidos los que creen sin ver. ¡Ay, tremendo! ¿Se imaginan cómo es impresionante la fe? Si Bartimeo estaba buscando, Zaqueo estaba buscando ver al Señor Jesucristo, ahora cuánto más nosotros no tenemos de gracia, o sea, de presencia de Dios, que creemos solamente porque escuchamos.
Creemos porque leemos, sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron la posibilidad de verlo. Y desafortunadamente la gran mayoría de los judíos que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que tuvieron el contacto con Él, que estaban allí, todos viéndolo, solamente unos muy pocos tuvieron ese proceso de conversión y de salvación. Muy pocos. Y es bien curioso. Voy a decir una estadística así medio particular. De 10, 1. De 10, 1. Y estoy exagerando. Pero muchos de los judíos no creyeron. Y a pesar de que lo vieron, lo tocaron, compartieron con Él, pero no creyeron. ¿Se imaginan ustedes ahora la gracia y el gusto que tenemos nosotros de poder compartir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y que con base en esas pequeñas cositas, porque esto es pequeño, escucharla es pequeño en comparación de poder tocar y palpar y ver en vivo y en directo? Nosotros solamente escuchamos, estudiamos, y si con eso nosotros nos convertimos y cambiamos nuestra vida, ¿se imaginan ustedes la grandeza de eso? Porque hay mérito en ese esfuerzo que se hace. Mucho más mérito que uno tener la posibilidad de poderlo ver, de poderlo palpar y poderlo tocar, de poder comer con Él. Mucho más mérito, porque estamos allá en lo escondido, escuchando, y con eso nos convertimos. Con un pedacito, como dice la palabra, cuando esa mujer se acerca y le dice: es que yo vine fue para los míos. Y ella dijo: aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus siervos. De los amos. De los amos, perdón. Aún las migajas. Y es tan impresionante que esas migajas, tal vez nosotros las estamos comiendo, pero si se dan cuenta que esa mujer recibió el milagro, y una mujer extranjera recibió el milagro de las migajitas. Tal vez el que tú escuches sea una migajita. Tal vez lo que tú estudies sea una migajita en comparación de, por ejemplo, el pueblo de Israel, que es escogido por Dios. Pero nosotros, esas migajitas, Dios las ve con tanta misericordia, porque Él ve el esfuerzo que las personas están haciendo. Tu esfuerzo es valioso cuando estás buscando de Dios. Tu esfuerzo es importante cuando buscas de Dios. La historia de Bartimeo es tan hermosa porque tiene uno mucho contenido para sacar. Porque Él se esforzó por tratar de ver a nuestro Señor Jesucristo. No solamente escucharlo, verlo. Y ahora que estamos aquí, en nuestra condición hermosa de ser un pueblo que fue escogido por Dios después de que su pueblo lo rechazó, y que tú estés convirtiéndote por la palabra que escuchas, por el mensaje que escuchas, y te estés convirtiendo en tu vida, tiene un mérito tan impresionante que tal vez en este momento no lo puedas ver humanamente, pero espiritualmente está teniendo tanta importancia que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, si crees, si aceptas la palabra. Bartimeo cambió su vida. Hay que cambiar nuestra vida. Yo te aseguro que cuando uno empieza a nutrirse cada vez más del Señor Jesucristo, a escuchar más su palabra, a hacer el Santo Rosario con devoción, no cotorreados, con devoción, la vida empieza a cambiar. Hay momentos que tenemos ansiedades, miedos, temores, y ¿qué nos hace cambiar? Hablaba con mi hija que está estudiando psicología, y cuando uno está en la universidad, pues le cree a la universidad. Igual que nosotros estábamos en la universidad y creíamos en el comunismo porque nuestra universidad era de tendencia de izquierda y creíamos en ese momento. Pero curiosamente, cuando mi hija se pone a hablar, ella habla desde lo psicológico, dice una cantidad de cosas desde lo psicológico y todo desde lo psicológico. Pero ahora que yo me pongo a pensar, dijo, pero es que la palabra de Dios transforma de una manera diferente a lo que es psicológico. Perfectamente, mira, con un Santo Rosario que tú hagas meditado, que tú entiendas un Padre Nuestro y el poder que tiene el Padre Nuestro, es impresionante. Yo te digo que escuches a Radioteatro María Valtorta, allí en YouTube, o estudia a María Valtorta en los libros. Yo te los mando si tú deseas, con todo cariño te lo envío. Si me mandas mi correo, ahí yo te dejo aquí nuestro correo para que tú lo mandes. Y es tan impresionante cuando tú lees el Padre Nuestro del Señor, cómo enseña el Padre Nuestro, cómo se lo enseña a sus discípulos. Y mi Señor incluso enseña el
Dios te salve María, y él dice, ojalá ustedes entendieran el poder que hay detrás de cada oración. El poder del credo, ustedes no se imaginan el poder que hay detrás del credo. Pero nosotros hacemos las cosas por hacerlas y no nos damos cuenta que tenemos que poner de nuestra parte, como Zaqueo lo hizo, de querer ver a nuestro Señor Jesucristo, de querer prácticamente tocar lo que Él viene a nuestro encuentro y va a querer cenar con nosotros y venir a nuestra casa, nuestro corazón. Y cambiar. Y cambiar completamente. Pero hagamos las cosas bien hechas. Está en más o menos el capítulo 213, 214 de María Valtorta. Escúchalo después del Sermón de la Montaña. Él explica el Padre Nuestro. Es impresionante. Bienaventurados los labios y los pueblos que proclamen, Dios te salve María. Y él dice, mi Señor, que los labios se vuelven más santos y más puros. Pero como hacemos las cosas cotorreadas, no hacemos las cosas con interés. Muchos estaban viendo a mi Señor, muchos. Y solamente Zaqueo, en ese momento, solo Zaqueo. En ese instante, Zaqueo recibió la bendición. La salvación la recibió en ese instante. Porque tuvo una actitud diferente que todos los que estaban allí escuchando. Nosotros nos reunimos muy temprano a hacer un Santo Rosario, a hacer una coronilla. Desde muy temprano estamos reunidos. Y uno dice, realmente todos nos salvaremos con lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? No es por la cantidad, dijo mi esposa. No es por tus obras, porque esas obras no tienen mayor mérito. Aunque por las obras nos conoceréis, dice mi Señor Jesucristo. Pero ¿cómo son tus obras? ¿Qué interés traen en el fondo? Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero en el fondo, ¿qué es lo que estoy buscando detrás de esa obra? Entonces, fíjate la actitud de Zaqueo tan hermosa, amor. Sí, es una actitud espectacular y que nos lleva a que realmente nosotros nos cuestionemos frente a, bueno, qué es lo que nosotros estamos haciendo en la realidad. Nuestro propósito es obtener cosas, es obtener bendiciones, pero realmente ¿qué estamos dispuestos a dar? Porque esa es la realidad. O sea, estamos en una postura muy egoísta, es una postura de yo mando, yo soy el que tengo el poder, en pocas palabras. O sea, a mí me tienen es que servir, a mí me tienen es que dar, a mí me tienen es que traer, etcétera. Pero hasta dónde yo estoy en la disposición de dar, porque es eso, de dar. Y aquí Zaqueo corre una milla más, da una posición, da su posición conforme, ¿cierto? La entrega, solo con el fin de poder ser salvo. Esa postura de restaurar a las personas que dañó, porque su riqueza se dieron por la usura, su riqueza se dieron por cobrar demasiado. Y aún así él dijo, renuncio a esto, renuncio a mi pecado, porque en esa situación, o sea, lo que nos está diciendo es que él renuncia a su pecado. El renunciar a su pecado hace que la salvación llegue a su vida, ¿sí? Porque es que tenemos que renunciar a nuestro pecado. De verdad, cuando nosotros renunciamos al pecado, estamos asegurando que la salvación llegue a nuestra vida. El problema es si renunciamos al pecado. Todos estamos tan acomodados en la vida que llevamos que nos causa dificultad soltar el pecado de la vida de nosotros. Eso es lo que el mal siempre ha querido, acomodarnos en el pecado, hacernos sentir placer, hacernos sentir muy bien, hacernos sentir cómodos. Y esa comodidad, o sea, porque pues, por ejemplo en este caso, si Zaqueo era un hombre rico, porque ahí lo dice la escritura, era un hombre rico, o sea, tenía grandes comodidades. Pero mira que ahí él dijo que entregaba sus riquezas, ¿cierto? Dijo, que daba la mitad. Voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, ¿sí? O sea, imagínense si él logra decir eso, es todo lo que él había sacado por usura. Y fuera de eso dijo, si he robado a alguien, le daré hasta 4 veces lo que le robé. O sea, su disposición por soltar su pecado fue completa en la medida de que no se quiso quedar con nada de lo que había conseguido cuando estuvo en el pecado. Nosotros a veces no queremos soltar cosas que obtuvimos a través del pecado. A veces, y es importante que miremos esto, a veces
por causa del pecado nosotros levantamos un hogar. Y es necesario poder limpiar el hogar. No es que vayamos a botar al marido, ni a los hijos, ni nada de esas cosas. No. Pero necesitamos volver a la raíz y limpiar ese pecado. Realmente reconocer que como empezamos nuestro hogar no fue lo más correcto. Tenemos que reconocer que debimos haber contado con una santidad para empezar el hogar, porque ahora la mayoría de los hogares arrancan desde el pecado de la fornicación o del adulterio. Y eso está marcando nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces es muy importante que podamos ir a esos orígenes y soltar ese pecado, porque hemos marcado nuestra familia con la lujuria. ¿Sí? Hemos marcado en nuestra familia con la lascivia, con la inmoralidad sexual. Necesitamos romper con eso, porque permitimos la inmoralidad sexual desde el inicio de nuestra relación y necesitamos limpiar nuestra vida en la intimidad, en la relación amorosa, en la sentimental, en la emocional. Necesitamos limpiarla para que de verdad nuestra vida con la familia se transforme, que podamos romper maldiciones en los hijos para que ellos tengan una vida diferente, ¿sí? Tenemos que romper con ese pasado que nos llevó a que hiciéramos las cosas incorrectamente frente a Dios. Dios desea de nosotros cambios importantes, entonces necesitamos hacerlo. Implica cambios aún en nuestra intimidad, cambios importantes en nuestra intimidad, porque desafortunadamente eso está marcando al ser humano de forma impresionante desde muy tempranas etapas de la vida, porque el pecado y la inmoralidad ahorita está tocando a todas las personas. Entonces necesitamos determinarnos en cambios importantes y no solamente ahí, hay finanzas, hay la parte de la relación, de la comunicación. Bueno, todas las áreas tenemos que limpiarlas, tenemos que purificarlas para que el Señor habite en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestros hogares, para que de verdad el Señor traiga la salvación. Son tiempos muy difíciles, pero tiempos donde el Señor realmente está viendo la determinación del corazón para poder hacer cambios, para poder renunciar a tantas situaciones que de verdad son malas en cuanto a nuestra posibilidad de ser salvos. Necesitamos cambiar, necesitamos restaurar, porque hemos dañado, tenemos que restituir el daño que hemos hecho. Así a veces tengamos que pasar vergüenzas y reconocer, si le hicimos daño aquí, voy a restituir. Eso sí que es difícil. Todo el mundo quiere que le restituyan a sí mismo, ¿no? Todos queremos eso, pero tenemos que aprender nosotros a restituir en los demás por el daño que nosotros hicimos. Me llama la atención, hemos estado como organizando nuestra casa. Y le hemos pedido a algunas personas que nos ayuden, ¿sí? A organizar el agua, a organizar el gas, a organizar algunas cosas que hemos tenido que organizar de la casa, los vidrios, y uno ve la mala intención de la gente, no tanto por el trabajo sino por el cobran más allá de lo que es y saben que están cobrando más. A mí me impresiona eso, digo, ellos no se darán cuenta de eso. Inclusive estás cobrando mucho. Le dije a uno de ellos, es mucho lo que estás cobrando. Me dijo, pero es que fue. Y es bien curioso, pero uno no se da cuenta. Cuando uno hace lo malo, cuando uno cobra de más, uno cree que ganó. Él se fue tal vez satisfecho. Pero ¿cómo quedó nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cómo quedamos nosotros? Que nos sentimos de una u otra forma estafados. Porque es una especie de estafa, un robo, que cobren más allá de lo que es, cuando realmente no se merecía tanto. Y fíjense que ellos tal vez se disfrutan eso. ¿Y qué perdieron? No solamente un cliente, sino también tal vez un mal comentario, tal vez una maldición, alguien lo puede hacer, una no recomendación. O sea, perdieron mucho creyendo que ganaron mucho, y no ganaron. Tal vez eso se lo compartan, lo compren cualquier cosa, lo que sea, pero ellos no ganaron.
perdieron. Y uno tiene que, por eso hay que ser justos en las cosas, en el trabajo que tenemos, en la labor que realizamos, no cobrar de más. Porque mira lo que hizo Zaqueo. Zaqueo devolvió incluso más allá de lo que había robado. Mucho más, hasta 4 veces, dijo él. ¿Se imaginan ustedes cuánto nosotros de una u otra forma podemos estar haciendo cosas que no son? Tú que tienes tal vez un negocio y cobres más allá. La gente tal vez, incluso las personas a las cuales tú les vendas, ellos no van a reconocer tal vez tu trabajo y te van a estar pidiendo rebajas cuando tu trabajo tal vez valga mucho más. Pero tampoco es llegar a esos extremos, hay que ser muy medidos. Justos. La usura, el justo, la usura incluso, el cobrar más allá de los intereses cuando tú prestas dinero y cobras mucho más. En Colombia se tiene una tendencia que es muy pecaminosa y muy peligrosa, que es el gota a gota. Si tú estás en ese tipo de préstamos, mi hermano, eso es una maldición. Es una maldición. Ni que tú lo hagas, ni que tú te endeudes con ese tipo de... que es que tengo un problema financiero y no estás haciendo nada, te están robando y tú estás perdiendo las finanzas porque estás permitiéndote la usura, o sea que estás siendo cómplice de un robo. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar la paz sobre ti. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, tengan un buen día. Chao.